¿Qué tal? Buenas tardes. Entramos en línea a este webinar de Istmo. Soy Carlos Ruiz, me da mucho gusto tenerlos con nosotros. Perfecto. Bueno, pues si quieren, vamos a, vamos a comenzar. Vamos a hablar un poco sobre la crisis y vamos a hablar un poco sobre lo que significa esto del coronavirus, haciendo algunas reflexiones. Si quieren, podemos empezar hablando de lo que es una crisis. Para, para Leonardo Polo, el profesor de la Universidad de Filosofía de la Universidad de Navarra, una crisis es cuando las circunstancias cambian y la manera de hacer las cosas ya no resuelve nada. Es una de las mejores definiciones de crisis que yo conozco. Así, por ejemplo, cuando tenemos un niño, un hijo o un sobrino y lo tratamos como niño, de pronto se vuelve adolescente y ya no lo podemos seguir tratando así. Entramos en crisis. Tenemos que cambiar nuestra manera de tratarlo. Lo mismo sucede cuando dos personas se casan. Una cosa es la relación que llevan cuando son novios, que se visitan, se acompañan, a la noche cada quien se va a su casa, pero cuando se casan pues ya viven juntos, entonces tienen que encontrar una nueva manera de hacer las cosas. Eso es una crisis, cuando las cosas, la manera de hacer las cosas ya no sirve. Veo aquí que me está viendo Ricardo Fabre, muchas gracias, agradezco que me digas que me escuchas, Ricardo. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Mariana, Luis Ariel, perfecto. Y bueno, también tenemos distintos tipos de crisis, es decir, hay como distintos grados de crisis. Pensemos, por ejemplo, en la Ciudad de México. Un día, una tarde de agosto, llueve bastante, el tráfico se complica, lo que hacemos normalmente 45 minutos, hacemos una hora y media, quizá 2 horas, pero bueno, pues finalmente llegamos a la casa y el día siguiente, si no es que esa misma noche, las cosas ya volvieron a lo normal. Una crisis de siguiente tipo sería cuando hay una tromba. Cuando hay una tromba, pues es una lluvia muy fuerte, se caen algunos árboles, llaman a los bomberos a que desasolven el periférico o los puentes del viaducto. Lo que normalmente haces 45 minutos, haces 3 horas, se caen algunos árboles, hay algunos desperfectos, pero bueno, finalmente al día siguiente las cosas ya vuelven a funcionar. La crisis de la que estamos hablando aquí es una crisis mayúscula, es una crisis mayor. Algunos dicen que es la crisis más profunda de los tiempos modernos. Pensamos, por ejemplo, en el terremoto de 1985, el del 19 de septiembre. Esa es una crisis mayor. Se cayeron muchísimos edificios, se murieron 50,000 personas, la ciudad se quedó incomunicada, no había celulares, no había líneas telefónicas, se rompieron las tuberías de gas, una crisis mayúscula donde inclusive la sociedad salió a tomar las cosas en sus manos. Esa fue una crisis fuerte, se tuvieron que cambiar la manera de hacer las cosas. Una de las cosas, por ejemplo, que sucedió es que se cambió el reglamento de construcciones y así, por ejemplo, en el siguiente temblor, que también curiosamente fue el 19 de septiembre, pues sí hubo edificios dañados y sí hubo muertos, pero no se comparan con las cifras del 85. Es decir, las crisis nos cuestionan la manera de hacer las cosas y nos hacen cambiar. Muchos empresarios entraron en crisis cuando México ingresó al TLC, porque entonces se tuvieron que volver mucho más competitivos. Muchos desaparecieron, pero al mismo tiempo muchos se volvieron sumamente competitivos. La industria de autopartes, por ejemplo, se volvió una de las principales generadores de divisas del país. Entonces, esa es una crisis, cuando las cosas, la manera de hacer las cosas ya nos funciona y tenemos que cambiarla, ¿no? En fin, José Domingo, muchos saludos. Gerardo, qué gusto que estés con nosotros desde Guadalajara. Bueno, ¿y qué es lo que nos pide la crisis? La crisis lo que nos pide en primer lugar, como ya no sirve la manera de hacer las cosas, nos pide cambiar la estrategia, es decir, volver a diagnosticar la situación. Han cambiado las premisas de lo que estábamos haciendo y por lo tanto tenemos que cambiar las cosas, nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? Seguramente muchos de ustedes habrán visto una película que yo uso mucho de ejemplo en esto de manejo de crisis, que es Apolo 13. Sale la nave Apolo 13 a la Luna, todo está perfecto, todo está en control, ya había estado el Apolo 11, ya había estado el Apolo 12, y la Apolo 13 faltándole 5 kilómetros para llegar a la Luna, es decir, no les faltaba nada, ya habían recorrido el 99.7% del recorrido, les faltaba menos del medio por ciento, les truena por un defecto en los cables
los tanques de oxígeno. Inmediatamente entran en crisis e inmediatamente se dan cuenta que tienen que replantearse la estrategia. A pesar de que se habían preparado años para llegar a la Luna, alunizar y hacer sus experimentos, se dan cuenta que ya no tienen oxígeno, por lo tanto, ya no van a poder llegar a la Luna. Sería estúpido que quisieran seguir con la misma estrategia. Y en ese momento, el comandante Jim Lovell tiene que cambiar la estrategia y dice, ahora nuestra estrategia es tratar de regresar sanos y salvos, vivos a la Tierra. Es decir, cuando cambian las premisas, cambian porque el diagnóstico ya no es el mismo. Entonces, lo primero que hay que hacer es rehacer el diagnóstico. ¿Cómo se rehace el diagnóstico? Bueno, pues hay que ver qué recursos tengo, qué recursos no he perdido, a qué recursos puedo acceder, cuánto me va a costar acceder a esos recursos, que pueden ser recursos humanos principalmente, pero también financieros o tecnológicos. Tengo que ver el entorno, tengo que ver qué pasó, por qué se me cayó la demanda, cómo va el giro en donde estoy, si hay nuevas oportunidades. Esta elaboración del diagnóstico parece que sería fácil porque estamos inundados de información acerca de la crisis del coronavirus. Pero a ver, no necesariamente es información, son datos. Si no los digerimos, si no los analizamos, siguen siendo información. Y hay muchas fake news. Entonces hay que reflexionar bien si es posible en grupo. Y una cosa que es difícil de hacer, pero muy valiosa, es hay que tener un resumen de hechos e implicaciones que vamos depurando para que todos compartamos la misma base. Aquí Leo Grandini me dice que si esta crisis modifica la manera como afrontamos la incertidumbre, sí, sí la modifica y su siguiente, ahorita vamos a ver cómo, y su siguiente pregunta es si es solo para algunos sectores. Bueno, es para todos los sectores. Unos salen más afectados que otros, pero indiscutiblemente todos salen afectados, ¿no? Entonces, este replanteamiento de la estrategia nos lleva a replantearnos el modelo de negocio, ¿no? Acordémonos muy rápidamente, ya llevo aquí hablando 10 minutos, quiero terminar en 10 más para tomar sus preguntas. Un modelo de negocio básicamente tiene 4 elementos. ¿Quiénes son los clientes? ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Cómo estamos entregando esta propuesta de valor? Es decir, cuáles son nuestras operaciones y dónde creamos valor, dónde generamos utilidades. Estos 4 elementos van a cambiar, los clientes van a cambiar, nuestra propuesta de valor va a cambiar, la manera de generar valor va a cambiar y nuestras operaciones, nuestra manera de hacer las cosas van a cambiar. Entonces, tengo que preguntarme, ¿qué es lo que tengo que modificar en mi propuesta de valor? Vemos las noticias, por ejemplo, en Nueva York, los restaurantes que ya no va gente a los restaurantes, se volvieron licorerías, o sea, venden botellas de alcohol a la gente que va a comprarlas. En Xochimilco, los que surtían restaurantes, ¿se acuerdan ustedes que en el Foro Istmo presentamos a unas personas que surtían productos agrícolas finos de chinampas a restaurantes? Pues ahora los pueden ustedes ver Holcan en su página web y están surtiendo a domicilios particulares. Walmart México acaba de contratar a 5,000 personas para surtir pedidos a domicilio. Es decir, hay que plantearse escenarios posibles, escenarios diferentes, muy probablemente para trabajar a distancia. Y además esto de trabajar a distancia, todos nos hemos dado cuenta que pues es algo que llegó para quedarse. A lo mejor toda la empresa vamos a tener que pensar que vamos a acabar trabajando a distancia. Y además, pues también a lo mejor vamos a empezar a tercerizar cosas. Muchas cosas nos las van a empezar a hacer otras personas, proveedores externos, ¿no? Entonces, todo este tipo de cambios en el modelo de negocio hay que pensarlo bien. Un tema muy especial en el modelo de negocios es precisamente el tema de los recursos humanos. O sea, ¿qué vamos a hacer con las personas? O sea, ¿qué vamos a deshacernos de ellas? Es una decisión muy difícil porque son personas que dependen del trabajo que nosotros les damos. Entonces, a lo mejor tenemos que negociar con ellas, a lo mejor tenemos que darles que negociar con ellos que reciban un poco de menos sueldo a cambio de conservar su permanencia en el trabajo. A lo mejor tenemos que pedirles cosas distintas. Yo recuerdo el ejemplo de Bimbo que en la crisis de 94
los consultores les dijeron que tenían que correr a 5,000 empleados y los hermanos Servige dijeron no vamos a correr a nadie porque la gente vive de su trabajo, les vamos a dar otros trabajos, los vamos a poner a repartir si es necesario para las gentes que están pintando, ya acabaron de pintar o están terminando un proyecto, pero no vamos a correr a nadie, tampoco vamos a contratar a nadie, tenemos que ser muy cuidadosos con ello. Y esto resultó en que se generó una enorme como satisfacción y como confianza en las gentes que trabajaran ahí. Entonces, pues son cosas que tenemos que ir pensando, tenemos que ir viendo cómo vamos haciendo, ¿no? Finalmente, también los recursos financieros se vuelven muy importantes. Tengo que empezar a pedir plazos, quizá tengo que empezar a pedir descuentos a los proveedores, que además nuestros clientes también les tendrán que pedir plazos. A nuestros proveedores les gustará mucho que les siga haciendo pedidos, así que a lo mejor estarán dispuestos a darme mejores plazos, ¿no? Entonces, pues todas estas cosas que tenemos que ir cuidando se van volviendo como la manera de sobrevivir en la crisis, ¿no? Mi colega Federico de Cuba, en un artículo que publicó recientemente en Milenio, dice, necesitas hacer tres cosas: reducir tus costos y gastos al mínimo minimorum, cuidar el efectivo al máximo maximorum, porque es tu recurso súper escaso, y actuar de inmediato. Piensa en escenarios. Aquí se vuelve muy interesante pensar en planeación por escenarios. O sea, piensa en un escenario donde las ventas de tu negocio se caen 50%. ¿Qué vas a hacer? 70%. ¿Qué vas a hacer? Piensa que ya no vas a poder pedirle prestado ni al banco ni a tus inversionistas. Piensa que no vas a tener recursos. ¿De dónde vas a sacarlos? Realmente estás en una situación muy difícil de donde hay que salir adelante. A mí me gusta mucho cómo muchas empresas mexicanas se han podido adecuar a distintas crisis. A ver, las personas de mi edad pues, han vivido crisis recurrentes. La verdad es que no tenemos una tan fuerte desde la de 2008, pero nos tocó la de 76, nos tocó la salida de Echeverría en 76, nos tocó la privatización, la nacionalización bancaria en 82, nos tocó el error de diciembre de 94, o sea, estamos curtidos en crisis. Este es mucho peor, este es mucho más importante. Finalmente, una metáfora que me explicó Sergio Raymond, que fue director del IPA de muchos años, estos tiempos de crisis es como si fuéramos en un barco y de pronto el barco naufraga, ¿no? Entonces nos quedamos flotando en el agua, no hay botes salvavidas, entonces lo que tratamos de hacer es flotar. Y está bien flotar porque es lo que nos va a permitir seguir vivos, pero flotar es cuidar el corto plazo. Lo que tenemos que ver es, bueno, y aparte de flotar, ¿qué vamos a hacer? Porque si nada más nos dedicamos a gastar nuestra energía en flotar, nos vamos a cansar y nos vamos a ahogar. Entonces hay que nadar hacia algún lado. Es decir, hay que tener una estrategia de ver hacia dónde vamos a ir. ¿Hacia dónde iremos? Bueno, pues iremos hacia donde veamos que está la orilla, trataremos de dirigirnos a la orilla. Y si no la vemos, perdón, pero pues nos la imaginamos. O sea, es mejor morirse en el intento que morirse por indecisión. Así es que, pues hay que tratar de recordar, tratar de reflexionar, ¿no? Yo siempre menciono un dicho que tenía Napoleón. Napoleón decía que planeaba mucho sus batallas y nunca le salían como las había planeado, ¿no? Entonces, cuando escuchamos esto pensamos, oye, Napoleón, pues ya no las hubieras planeado tanto, pues si no salían como querías. Pero no, las planeaba muy bien y eso le permitía conocer muy bien cuáles eran sus recursos, conocer cuáles eran sus capacidades, conocer exteriormente cómo estaba el terreno, conocer qué es lo que tendría que hacer. Y entonces, si en la batalla pasaban cosas, él podía ajustarse y bueno, pues era un genio militar. Casi todas las batallas que presentó las ganó. Entonces hay que planear muy bien las cosas y en los momentos de crisis hay que detenerse a reflexionar qué es lo que hay que hacer, ¿no? Hay un viejo proverbio chino que dice, los buenos generales dan órdenes temprano en la mañana y después las modifican en la tarde según lo acontecido. Ante las crisis hay que estar listos para replantearse la estrategia y también para replantearse nuestros modelos de negocio. Y bueno, pues con esto yo les platico un poco muy rápidamente lo que pienso de la crisis y pues si hay algunas preguntas, pues yo aquí
encantado de contestarlas, ¿no? Aquí veo que este, Leo Grandini me dice si esta crisis modifica la manera como afrontamos la incertidumbre. Sí, por supuesto, si cometeríamos un grave error si no enfrentáramos la incertidumbre de manera distinta. O sea, acordémonos de lo poderoso que es nuestra definición de crisis, es ver las cosas de manera diferente, ver las cosas de manera distinta, ¿no? Déjenme ver si aquí alcanzo a ver algunas preguntas distintas. Bueno, también una cosa que es muy importante, aprovechando el tema, es que los de la revista Istmo, que es la que está organizando estos webinars, está presentándoles a todos ustedes el acceso a todos sus artículos. Tenemos un historial de 60 años de artículos donde ustedes pueden eh, verlos sin ningún problema. Hay artículos de muchos temas y están todos muy interesantes, todos accesibles en el website de Istmo. Somos una revista que se publica desde hace 61 años, desde 1959, y bueno, somos una de las únicas 3 revistas que se publican ininterrumpidamente desde aquel entonces, ¿no? ¿Qué requisitos, me preguntan, se necesitan para replantear la estrategia? Bueno, yo creo que los principales requisitos son darse recursos. El principal recurso, aunque no lo parezca, es darse un tiempo de reflexión. No se puede operar y al mismo tiempo ir planteando la estrategia. No se puede actuar sin antes reflexionar. Decía Carlos Llano que antes de que todas las cosas que se plantean o que se logran siempre comenzaron siendo ideas. Entonces, sí es muy importante plantearse, plantearse un buen diagnóstico. Un diagnóstico bueno, como sabemos, tiene 2 partes. Una parte interna, donde yo veo qué es lo que sé hacer, qué es lo que me sale bien, cuáles son mis fuerzas, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis capacidades, y al mismo tiempo cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis debilidades, qué es lo que no sé hacer, para ver cómo puedo remediarlo, ¿no? Y para ver si tengo que trabajar en ellas. Por otro lado, tengo que analizar el entorno con mucha objetividad, o sea, viendo las cosas como son y no como yo quisiera que fueran, ver qué oportunidades tengo. Recordemos que las oportunidades son esos hechos del mercado que yo puedo aprovechar, que yo tengo capacidades de aprovecharlas o que yo puedo desarrollar las capacidades para aprovecharlas. Y las amenazas son esas cosas que me bloquean, que me impiden. Con esas 4 cosas, que no es otra cosa que un FODA, yo ya hago una estrategia donde digo qué es lo que quiero obtener, qué voy a hacer para lograrlo y cuáles son los recursos que tengo, ¿no? Otra manera de pensarlo es pensar en el modelo de negocios, es decir, qué propuesta lo voy a hacer, a quién se la voy a ofrecer, cómo se la voy a entregar y dónde voy a ganar dinero, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Nos pregunta José Carlos Cis, ¿qué pasa si la crisis se extiende más de un año? Bueno, pues me recuerdo también lo que decía Sergio Raymond, pues hay que saber nadar de muertito, ¿no? O sea, hay que saber sobrevivir, como el famoso tema de los Bee Gees, hay que saber sobrevivir hasta que se mejoren las situaciones. A lo mejor el primer momento o la primera etapa es una etapa de sobrevivencia y después ya vendrá una etapa donde podamos replantearnos los modelos de negocio, ¿no? Josefina Ochoa nos dice, ¿se pueden tomar decisiones en entornos turbulentos? Pues no se pueden, pero se deben. A veces no nos queda otra. Recordemos que en este tema de las decisiones estratégicas, lo peor que podemos hacer es no decidir. O sea, no decidir es tomar una decisión y no decidir es dejar que las cosas tomen el rumbo que quieran. Decidir es darme la posibilidad de yo influir sobre las cosas que están pasando, ¿no? Recuerdo que hace poco escribimos un artículo sobre Jack Welch, que falleció hace un mes, el 1 de marzo, y Welch, su biografía se llamaba Controla tu destino o alguien lo hará por ti. Si no tomamos decisiones, otras personas, el entorno, la crisis tomará decisiones por nosotros. Nosotros tenemos que tomar las decisiones, que es lo que
qué es lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? ¿Qué harán las pequeñas empresas? Me dice mi querido amigo Gerardo Pérez, con los servicios de persona. Hay que buscar muy bien si esos servicios de persona a persona siguen existiendo, si esas personas van a seguir demandando nuestros servicios. A lo mejor les tenemos que vender más barato, a lo mejor les tenemos que aumentar el componente de servicio que les damos, a lo mejor los tenemos que ayudar, a lo mejor lo que requieren no son tanto los servicios, sino plazos. Tenemos que pensarlo muy bien, es decir, tenemos que replantearnos la propuesta de valor. A lo mejor nosotros estamos acostumbrados, Dios lo quiera, a que vinieran a comprarlos y listo. A lo mejor tenemos que ofrecerles, llevarles la mercancía, a lo mejor tenemos que ofrecerles, darles alguna garantía, algún servicio, por supuesto, darles plazo, darles disponibilidad, a lo mejor darles seguridad de que se los vamos a entregar. Tenemos que ser muy creativos, muy innovadores a la hora de hacer nuestro modelo de negocio, Gerardo. Enrique Escalante, si debemos de tener los planes de expansión, bueno, la verdad es que pues hay que detenerlos, o sea, depende cómo vengan, depende también qué tan adelantados estemos. Yo recuerdo que en la crisis del 94, el señor Manuel Senderos, que era el presidente de DESC, llamó a sus principales colaboradores y les dijo, oigan, no quiero que me dejen obras sin terminar, pero tampoco tenemos dinero para terminar todo, para llegar hasta el fin. O sea, no dejen cosas que después se echen a perder, sino termínenlas hasta que puedan quedar en stand-by y después las renovaremos. Yo creo que es un mensaje muy bueno para los, ver si detenemos o no las inversiones. Las inversiones, las inversiones realmente tenemos que pensarlas en función de si van a tener éxito. Si no, sería quimérico o iluso pensar que las podemos detener. Muchas gracias, Enrique Escalante. Es una pregunta realmente muy buena. Josefina Ochoa, perdón, ya contestamos esa. Alfonso Martínez nos pregunta cómo manejar la crisis ante los ojos de los hijos. Bueno, la verdad es que ante los ojos de los hijos, pues es una muy buena oportunidad o es un muy buen momento de reflexionar con ellos lo que significa la austeridad, lo que significa eh, manejarse con lo mínimo indispensable. Los hijos aprenden mucho cuando ven a sus papás enfrentando problemas y cuando los papás hacen partícipes a los hijos de estos problemas, cuando se dan cuenta de que las cosas no vienen en automático, sino hay que ganárselas y que lo que dábamos por seguro, me regreso a la definición de crisis de Leonardo Polo, lo que dábamos por seguro ya no se va a dar. Entonces, hay que aprovechar las crisis como un buen momento para hacer algunas reflexiones sobre austeridad, sobre cuidado de recursos, sobre vivir frugalmente, ¿no? Yo creo que es lo que le contestaría a Alfonso Martínez que nos está escuchando desde Morelia. Jorge Olano, es un gusto escucharte. Igualmente, Jorge, muchos saludos. Te recuerdo con mucho cariño. Josefina Ochoa nos pregunta qué industrias se beneficiarán con esta crisis. Bueno, pues yo creo que es una pregunta muy interesante porque realmente sí hay algunas industrias que se vienen, que se ven, digamos, favorecidas. No me gusta el término porque a nadie nos gusta esta crisis, con esta crisis, ¿no? Me viene, pues, en primer lugar, Zoom, ¿no? Zoom, la aplicación esta que sirve para comunicarse a largo plazo, pues ha subido su valor no sé cuántas veces, ahorita ya andan en 24,000 millones de dólares, me parece, porque todos la estamos usando. Ellos fueron pioneros en desarrollar esta aplicación que, pues, la verdad resulta muy, muy buena. Creo que ahorita la estamos usando para podernos comunicar a distancia. Y en general, todas las personas que están surtiendo pedidos a distancia se están viendo beneficiadas. Todas las personas que están manejando eh, las entregas por internet se están viendo beneficiadas. Amazon está contratando gente. Walmart, ya lo dijimos hace un momento, está contratando gente. Entonces, sí hay como ventanas de oportunidad para aprovechar. Hay que pensar muy bien cómo podríamos anticiparnos a cómo va a ser la salida de esta crisis, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se va a replantear la estrategia después?
es muy cierto y hay que considerarlo así, que las cosas ya no van a ser igual. O sea, las personas ya no van a volver a lo que estamos viviendo ahorita, aunque todos lo quisiéramos, pero sí van a tener que replantearse cómo van a hacer sus compras, cómo van a cuidarse, cómo van a ser como un poco más austeros, cómo van a pensar más en el futuro para el caso en que estas crisis puedan repetirse, porque hay el peligro de que se vuelvan recurrentes. Y entonces, pues ese es un buen momento para pensar dónde va a haber oportunidades para este tipo de negocios. Otra idea que también es muy importante es que nos estamos replanteando mucho nuestra manera de vivir, nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de convivir con nuestra familia, nuestra manera de intercambiar, este, de cómo manejar nuestras relaciones, no solamente en el trabajo, sino también en la familia, con nuestros amigos. Para muchos, estos tiempos que estamos aquí encerrados en nuestra casa se han vuelto momentos de reencontrar amigos con los cuales no hablábamos desde hace mucho tiempo, se han vuelto momentos de aprender o desarrollar hobbies o aficiones que habíamos dejado olvidadas, se han vuelto incluso momentos de retomar libros que habíamos dejado por ahí olvidados para leer. Cuando regresamos a la normalidad, nos va a dar mucho gusto haber reencontrado a estos amigos o haber revivido estas relaciones o haber desarrollado estos hobbies o vuelto a leer estos libros. Y entonces nuestra vida va a cambiar. Y yo creo que eso es algo de las cosas buenas de esta crisis. Nos obligaron a tomarnos un tiempo que no siempre teníamos para replantearnos cómo vivir a futuro. Y esto se aplica tanto a las personas como a los negocios. Entonces yo creo que es un buen momento de reflexión, ¿no? Aquí Lorenzo García me pregunta, ¿los negocios podrían adoptar el modelo de home office de manera más recurrente? Es un hecho. O sea, el modelo de home office, como comentaba en una columna que escribí en el Financiero la semana pasada, es algo que llegó para quedarse. O sea, el home office nos deja ver todas sus bondades, ¿no? Antes no lo queríamos usar porque decíamos, no, quiero ver que la gente esté aquí, que esté trabajando, ¿qué tal? Pero un home office bien manejado, pues le da muchas facilidades a las personas, le quita las distracciones, le quita el tiempo de recorrido en su casa, le permite trabajar más enfocado, bien manejado, ¿eh? Bien manejado. Si no lo manejamos bien, no sirve de nada. Entonces, yo creo que el home office es algo, bueno, tengo la certeza de que es algo que llegó para quedarse, ¿no? Y si hay ahorros de la empresa en este modelo, yo creo que no solo hay ahorros, sino hay beneficios. Bueno, ahorros es que pues vamos a tener que tener oficinas más pequeñas, vamos a gastar menos en renta, vamos a gastar menos en luz, pero los ahorros más importantes son los intangibles. La gente va a estar mucho menos estresada por no tener que manejar tanto, va a sentir que está aprovechando bien su tiempo y bueno, pues habrá maneras de medirlas, ¿no? O sea, habrá maneras de ver que realmente estén haciendo bien su trabajo y las evaluemos y en este momento y en ese caso, pues entonces lo que podremos hacer es ver si realmente nos conviene. Apunta a que las personas que trabajen en home office van a ser personas mucho más responsables, que manejen mucho mejor la cultura de la empresa, entendiendo por cultura de la empresa una cultura de responsabilidad, de laboriosidad, de cumplir con los objetivos. Entonces, viene muy bien con el home office. Van a ser empleados más satisfechos. Ese no es un ahorro, pero sí es un beneficio muy importante. Y yo creo que se va a generalizar. O sea, yo creo que el home office, digo, no es, ahorita estamos forzados a usarlo, pero yo creo que sí es algo que llegó para quedarse. Y sí hay ahorros, Lorenza, con este modelo. Arlene me pregunta, ¿qué consejos le daría a las microempresas en esta crisis? Gracias, Arlene. Espero que estés muy bien. La verdad es que el consejo sería que vieran muy bien cuáles son las necesidades de sus clientes, que vieran muy bien cómo sus clientes están satisfaciendo esas necesidades. Y en ese momento, diseñar una propuesta de valor que haga que satisfagan sus necesidades de una manera más eficaz.
¿no? O sea, siempre lo que nosotros hacemos, y yo, pues es una lección de marketing, nosotros las empresas no vendemos productos, no vendemos servicios, vendemos soluciones. O sea, le vendemos a la gente cómo solucionar mejor su problema, ¿no? Por eso los teléfonos celulares tienen tanto éxito, ¿no? Un teléfono celular, la verdad es que no solamente te resuelve el tema de hablar por teléfono, sino te resuelve muchísimas otras cosas, el tema de pedir un Uber, el tema de encontrar un buen recorrido por Waze, el tema de comunicarse con tus amigos y familiares con WhatsApp. Entonces, como a mí me resuelve todos esos problemas, pues estoy dispuesto a pagar miles de pesos por él. El tema ¿quiénes son los que tienen una tiendita, como dices tú, o los que tienen un restaurancito? ¿Qué necesidades están satisfaciendo? Están satisfaciendo la necesidad de una pareja que los dos trabajan y llegan en la noche y no tienen ganas de cocinar. Pues entonces súrteles a domicilio. Y a lo mejor les puedes mandar un menú por anticipado. Y a lo mejor les puedes pedir que te hagan tus pedidos por anticipado y se los mandas todos el lunes o con 3 días de anticipación. Y a lo mejor te pagan eso porque les estás solucionando ya un problema. Es decir, hay que pensar muy bien. Y a lo mejor tú te puedes organizar para hacer eso, ¿no? Hace poco unos amigos míos estaban haciendo una nueva una nueva aplicación para surtir comida a domicilio. Yo me imagino que les está, estar yendo muy bien ahorita porque ellos decían, hay mucha gente que sabe cocinar, hay mucha gente que sabe cocinar bien, pero no pueden poner un restaurante porque poner un restaurante es caro, tienen que conseguir un local, tienen que pagar la renta, tienen que contratar meseros, tienen que comprar mobiliario, tienen que comprar vajilla y bueno, pues a ver si va gente, ¿no? Esto es lo que hacen es si tú sabes cocinar y tienes tu cocina en tu casa, pues diseña un menú interesante, sabroso, a buen precio, promuévelo por teléfono, haz que la gente te pida por anticipado, haz que te pague sus pedidos por anticipado y bueno, pues resulta que les está yendo bien, porque entonces empiezan a vender por anticipado. Están buscando una manera más eficaz de satisfacer una necesidad de un cliente. Y yo creo que eso es lo que tienen que hacer estos pequeños, pequeños restaurantes, Arlen. David Osal nos pregunta, David, buenas tardes, ¿qué otras buenas prácticas considera que podemos replicar? Digitales, horarios flexibles. Me gusta mucho esto de horarios flexibles. ¿Qué debería de tomar en cuenta el director general? Mira, yo creo que estos tiempos de crisis son tiempos que nos permiten replantearnos cosas muy interesantes. Por ejemplo, las empresas y los individuos que trabajan en ellas, ¿no? Que es algo que aparte siempre dijo Carlos Llano, o sea, las verdaderas empresas, las empresas muy exitosas son las que logran que los objetivos de la empresa estén en consonancia, no que sean los mismos, porque no necesariamente lo serán, con los objetivos de las personas que trabajan en la empresa. Entonces, cuando tú vas a una empresa y le ayudas a cumplir los objetivos de esa empresa, pero al mismo tiempo estás cumpliendo tus propios objetivos, es cuando estás más contento, porque esta empresa me ayuda a formarme, esta empresa me paga bien, esta empresa me da reconocimiento, esta empresa me siento orgulloso de estar en ella, esta empresa me respetan como persona, en el caso de las mujeres me respetan como mujer, estás muy contento. Entonces, si tú logras compaginar estas dos cosas, y yo creo que es lo que va a pasar a futuro, yo me acuerdo que hace muchos años, mi hija estaba en el Yaucali, una escuela para niñas que está en el sur de la Ciudad de México, y la directora del Yaucali dijo, ¿cómo le haré para no perder a mis maestras cuando se casan y se embarazan y van a tener hijos, y entonces pues, tienen que atender a sus hijos y entonces van a dejar de ser maestras? Y lo que se le ocurrió fue una idea muy simple, pero muy ingeniosa. En un salón, en un lugar, puso un cunero, puso a una nanita a cuidar a los niños, y entonces las profesoras podían llevar a sus bebés y los dejaban en el cunero, y ahí los cuidaban, y las profesoras en el cambio de horario podían ir a verlos, podían ir a darles de comer, podían acompañarlos, cuando salían pues los recogían y se los llevaban. Y claro, ¿qué sucede con eso? La empresa, es decir, la escuela logra que las profesoras estén muy contentas y logra retener a buenas profesoras. Y las profesoras están muy contentas porque pueden
compaginar su trabajo con la vocación de ser madres. Y entonces, pues todo sale, es ganar, ganar, todos salen ganando. Entonces, yo creo que este tipo de cosas van a ir surgiendo y se van a ir dando, ¿no? Entonces, yo creo, David, que en este sentido, esto es lo que debería de tomar en cuenta el director general. Cómo ir replanteando tu modelo de negocio y tu manera de hacer las cosas, que seguro hasta vas a tener tiempo de hacerlo, porque todo el mundo se tiene que estar preguntando ahorita cómo va a salir adelante, ¿no? Michelle, qué gusto que estés con nosotros, ¿eh? Michelle trabajó con nosotros ahí en Incompany hace algunos años. Nos dices que el home office es una excelente opción para las empresas. ¿Cree que los empleados, empresarios y empleados de México estén listos para este cambio? Yo creo que sí, Michelle. Yo creo que los que lo dudaban, pues se vieron forzados a utilizarlo y yo creo que les está dando muy buenos resultados. Y después, pues habrá que ver cómo se redefinen los modelos de negocio, pero sin duda, esto es algo que llegó para quedarse. Y esto es algo que los buenos directores van a saber aprovechar en una relación ganar-ganar, repito, que sea bueno para la empresa y que sea bueno para los propios empleados, Michelle. Raúl, aquí escuchándome, muchas gracias, primo, qué gusto de verte. Rocío me dice Black Kitchens, así se llama el proyecto. Gracias, así ustedes lo pueden buscar. Por cierto, en el foro Istmo del año pasado presentamos un negocio muy interesante que se llama Pinche Gringo, donde hacen barbacoa al estilo americano. Tienen una sucursal en Polanco y otra sucursal en Alvarez. Están surtiendo pedidos, los están surtiendo por teléfono y por internet. Su sitio es PGBBQ, www.pg, B grande Q. Se puede pedir por anticipado. La comida está excelente, los precios accesibles. Hay que buscar nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Gibran me comenta, más que detener la expansión, a lo mejor expansión digital más que física, ¿no será una oportunidad de crecer mientras los demás están detenidos? Por supuesto, Gibran, por supuesto. Se menciona mucho que, digo, vamos a decir nombres, ¿verdad? Pero se menciona mucho que Sanborns, que era una compañía que todos conocemos, era de unos norteamericanos que llegaron a México en tiempos de la Revolución y abrieron el primer Sanborns allá en la Casa de los Azulejos. En una de las crisis, me parece que fue la del 82, debe haber sido, pues les dio miedo y se fueron y la vendieron y Carlos Slim la compró y bueno, pues ha multiplicado el número de tiendas no sé cuántas veces. O sea, las crisis son momentos donde nosotros podemos aprovechar y sacarles provecho. Está muy bien dicho, Girán. Javier Romero, sí, claro, en tiempos de crisis se puede aportar sabiduría. Javier, tú lo sabes bien, o sea, a ti te ha tocado enfrentar varias crisis y realmente las crisis ponen a prueba el carácter de las personas, ¿no? Decía el general Charles de Gaulle que el carácter es la virtud de los tiempos difíciles. Estos tiempos de crisis nos piden enfrentarlas con carácter, con fuerza, con fortaleza, con entereza. Estas crisis no son para gente débil. Y de esa fortaleza, bueno, sale la sabiduría y el conocimiento, ¿no? Bien, pues creo que se nos acaba el tiempo. No sé si haya alguna, alguna otra pregunta. Aquí Alejandro Aragón nos dice, bueno, muy buen comentario Alejandro, nos manda saludos y dice, me dedico a los negocios en telecomunicaciones, el medio está en un boom, sí, por supuesto, ahorita todo el mundo está contratando internet o aumentando su capacidad, pues por la necesidad de servicios en casa, tanto en enlaces como en servicios en la nube. Sí, por supuesto, ese es muy buen ejemplo y hace rato no lo mencionamos. Algo que ahorita está en boom es precisamente las telecomunicaciones. Y María de Lourdes Ruiz nos pregunta, ¿qué pasará con los bancos en México? Híjole, pues es una súper pregunta, ¿eh? ¿Qué
con los bancos en México, pues yo creo que van a tener que redefinirse, van a tener que replantear su estrategia, ¿no? Van a tener que bancarizar más a la gente, van a tener que volverse mucho más eficientes, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahorita, con este tema de estar aquí encerrados, pues las personas que nos vienen a ayudar a hacer las labores domésticas, pues les dijimos que se quedaran en su casa, pero pues decidimos pagarles porque son personas que viven al día. Entonces, ¿cómo les pagas? Entonces, ¿cómo es posible que no haya un sistema mediante el cual puedan sacar una tarjeta que no sea de crédito, ni de ahorros, ni de inversión, ni mucho menos, que sea una simple tarjeta donde tú puedas desde tu Bancanet o desde tu portal depositarles dinero y que ellas vayan a cualquier cajero o a algún cajero específico y poder tirarlo. Pues resulta que eso no es tan fácil como parece. Y yo creo que con la tecnología que tenemos ahora debería de ser algo muy común y corriente. Es más, debería de haber un servicio mediante el cual tú fueras capaz de ir a un cajero automático sin siquiera una tarjeta y que con un número de clave que te dieran secreto, como quieras, que generara un cliente, pudieras sacar dinero para que le dieras dinero, pues no sé, a tus hijos chicos o a tus empleados o a tus trabajadores. Ahí hay mucho que hacer todavía. Ya no digamos del tema de Finantec, o sea, que la gente pudiera tener acceso a préstamos más accesibles o que pudiera tener acceso a maneras de invertir que no te pagaran tan poquito interés. Ahí hay, yo creo que todo un océano, como decía aquel viejo anuncio del banco, todo un océano de posibilidades, ¿no? Mi amigo Alejandro Santana, qué gusto tener noticias tuyas, Alex. Nos pregunta si los suministros de materiales se detienen, ¿qué pasará con la comercialización de la vivienda? Pues la verdad es que se va a poner muy complicado el asunto de la vivienda. Si ya de por sí, es que además, esa es otra cosa que pues, seguramente todos ustedes tendrán en cuenta. Estamos entrando en una crisis después de haber tenido un año verdaderamente pues, con crecimiento de cero. Entonces, el sector de la vivienda está súper golpeado. Entonces, es como cuando le agarran la neumonía a alguien que ya por sí estaba en muy mala salud. O sea, el sector de la vivienda ya estaba muy mal y llega esta crisis. Bueno, pues a ver cómo se le hace, ¿verdad? O sea, va a estar muy difícil, pero seguramente habrá alguien que sea capaz de resolverlo. Yo recuerdo que en la crisis pues debe haber sido la del 82, cuando Cementos Moctezuma se metió muy duro al tema de la vivienda y de tener 2% en el mercado acabó teniendo el 10%. O sea, sabiéndole hacer siempre hay manera, ¿no? Aquí Luis Ariel Encinas me dice que BBV ya tiene ese servicio. Yo sabía que lo tenía, me da mucho gusto. Voy a investigar al respecto. Gracias, Luis Ariel. Tere González me dice que un ejemplo de reinvención es la educación básica. Es increíble cómo los maestros se han adaptado a la educación a distancia. Es verdad, Tere, o sea, nos hemos tenido que adaptar hasta los que no creíamos en esto, pues aquí nos tienes como profesores dando educación a distancia. Yo creo que hay muchas maneras de educar. Yo creo que es bien padre que tengas al profesor enfrente y te esté viendo la cara, es decir, te esté viendo los ojos, pero de todas maneras hay que inventar nuevos modelos, ¿no? Yo me metí a un curso de cine de la Universidad de Pensilvania, que aparte es gratis, donde hay muchos videos y cosas así, y me llama mucho la atención. Es un beneficio, es algo que yo no hubiera hecho si no hubiéramos entrado a esto, así que sí, es un ejemplo muy importante, Tere, muchas gracias. Javier Valdés, y yo creo que toma un par de preguntas más. Bueno, Ana María me dice que, Ana María, qué gusto desde Monterrey, muchos saludos. Dice Santander ya lo tiene y también se puede sacar ya una cuenta desde el teléfono. Aquí le estamos haciendo publicidad a Banregio. Pues qué bueno, quiere decir que las ideas que teníamos no estaban tan locas y alguien las está implementando. Y finalmente Javier Valdés nos dice que de acuerdo a los sistemas de inteligencia artificial, para automatizar procesos de cajeros automáticos y hacerlos contactless, en Chile ya han avanzado. Sí, Chile nos ha dado
muchos ejemplos de avanzar en muchas cosas, ¿no? Y mi querido doctor Lisiaga, que hace mucho no tenía noticias de Nacho, y la telemedicina también. El problema es la atención a pacientes sin estar frente a frente. Bueno, sí, pero ahí también hay muchas cosas que se pueden atender sin estar frente a frente. Y yo creo que es ahí donde tienes que ver esas oportunidades, Ignacio. Qué gusto tener noticias tuyas. Y mi querido Conrado Ramón dice que Banorte también tiene. Se me hace que aquí el que no está actualizado soy yo. Hay que socializarlo más. Bueno, pues ya son las 5:47, ya Alejandrina me está haciendo señas de que terminemos. Muchísimas gracias, les recuerdo, métanse por favor al sitio de Istmo, ahí tienen todo el acervo de todas las historias de Istmo para que puedan leer, hay artículos que no han perdido actualidad. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, mañana tenemos también otro webinar en la tarde, ahí los esperamos. Hasta luego, muchas gracias.